es un plato de reflejo que no tiene el valor que un plato gótico, que sería el que vosotros sacáis a través de un Google Lens. Bueno, vamos a demostrar un poquito o enseñaros un poquito lo que es la cerámica española, que es un mundo aparte, ¿eh? O sea, aquí lo que pasa es que en muchos países no tienen cerámica tan antigua ni tienen tanta tradición como nosotros, entonces le da mucha más importancia a la porcelana. Pero personalmente a mí me gusta más la cerámica y la española, que tiene tradición incluso árabe, o sea, unas cerámicas más antiguas que hay en toda Europa y de las más bonitas, ¿vale? Aquí tenemos un muestrario de cerámicas españolas. Lo que pasa que es muy complicado identificar las épocas y los estilos. Los estilos se pueden identificar claramente, pero las épocas ya es un poco la experiencia. La época es un poco la experiencia, la antigüedad que tenga, la pátina que tiene, y eso solo se puede saber a base de haber tocado mucha cerámica y porcelana. Porque claro, cualquiera de estos objetos, por ejemplo, este plato, que le haces un Google Lens, ¿vale? Y te va a salir que es un plato del siglo XIX y tal, porque te va a salir el tamaño, tal, porque es una reducción de un plato. Sin embargo, es un plato ya del siglo XX, ¿vale? Este es, por ejemplo, esto es un plato, eso es un plato de Talavera, pero copiando modelos más antiguos, con las guirnaldas. Puede ser incluso de Teruel por el formato que tiene debajo, copiando a Talavera. O sea, que el gran problema de la cerámica española es distinguir el origen de dónde es. Por ejemplo, si este plato, el formato es un poco parecido al de las guirnaldas de Talavera. Sin embargo, si te fijas por detrás, ya coge los formatos de los platos de Teruel. Por lo que más importante en la cerámica para distinguir, por ejemplo, un plato es la parte de atrás, ¿vale? Por la parte de delante los dibujos se parecen mucho. Son más burdos los hechos en Teruel, pues los pintores eran menos profesionales, pero por la trasera se ve claramente que puede ser una cosa de Teruel, ¿vale? Aquí hay platos, por ejemplo, si le haces un Google Lens, este plato, por ejemplo, si le haces un Google Lens, te sale que es un plato que es del siglo XVI, que está en el museo de tal, que no sé qué, que no sé cuántos, y tiene la pátina, ¿vale? Lo que pasa es que la mucha experiencia que nos da de haber manejado muchos platos, nos damos cuenta es que este plato se trata de un plato, una réplica del siglo XIX, posiblemente hecha en una de las fábricas valencianas de Alaceramo. No es un plato de reflejo que no tiene el valor que un plato gótico, que sería el que vosotros sacáis a través de un Google Lens. Bueno, lo más difícil es identificar si el plato es antiguo o no, ¿vale? Tenemos varios medios para identificarlos, mediante catálogos, mediante Google Lens y tal, pero hay ciertos trucos más o menos que se pueden saber, más o menos, porque luego dicen, ay, mira qué tal, Pablo me dijo qué tal. Pablo no es el mejor experto del mundo, ni Pablo os va a dar la panacea universal con lo que vais a solucionar todo. Pero bueno, las pátinas se notan un poco en los desgastes, ¿vale? Pues se notan los desgastes en los bordes, tienen pequeños piques, ¿vale? Los piques tienen cierta pátina, porque si la rotura es antigua, fíjate el desgaste que tiene que esto es una pieza que parece una pieza hecha en Puente de Arzobispo, pero realmente es una pieza italiana. Fíjate el desgaste que tiene aquí, que es la parte donde más se gasta, y la pátina casi natural que tiene, porque esto es casi natural, ¿vale? Entonces este desgaste es más del uso. Y sobre todo en los bordes, que es donde el esmalte se iba más fino, porque esto iba esmaltado, al esmaltar en los bordes pues será más fino el esmalte, es donde más se erosiona. Entonces todas las partes de haberlo usado, de haberlo cogido, esto iba con unas cuerdas, de haberlo cogido, se van erosionando y entonces la pieza es más antigua. Esto en otros tiempos cuando se podía falsificar, pero yo creo que ahora ya no vale la pena falsificar porque las piezas ya no valen lo que valían antes, ¿vale? Luego el peso, hombre, teóricamente el peso es más ligero cuando más antigua es la pieza, pero estamos hablando de diferencias de peso muy sutiles y son muy difíciles de probar. En las piezas de altísima época ha erosionado ya el agua que tenía o los restos de agua que tenía el barro, y entonces se ha reducido el peso, pero ya son las piezas de mucha época. Entonces una pieza antigua se nota un poquito en el peso.
Y luego, la calidad del dibujo también es, porque fijaros que en otros tiempos, por ejemplo, esta es una calidad media, esta es una calidad un poquito mejor, esto es de Manises. En otros tiempos, las fábricas de ceramistas, los dibujantes de las fábricas de ceramistas tenían que ser, era un oficio, entonces había una educación desde jovencitos a pintar platos. Ahora ese oficio está, pero un poco menos elaborado, entonces los dibujos, en mi opinión, los dibujos de los platos antiguos son un poco más finos de los que se consiguen ahora, a no ser que esté hecha por un gran ceramista, que entonces, claro, la pieza es esta. Mira, por ejemplo, esta pieza da engaño, ¿vale? Esta pieza se trata de un plato catalán del siglo XVIII-XVII, ¿vale? Pero nos giramos y fíjate qué nuevo está la parte de atrás. Los desgastes, está desgastado, pero no tiene esa erosión ni esa suciedad. Entonces, lo que yo pensaría que es una réplica del siglo XIX-XX de un plato catalán del siglo XVIII. Muy difícil de ver, ¿eh? También los brillos tienen más brillo los esmaltes, son menos mate. Pero no es una cosa bastante sutil de ver, porque esto está muy bien hecho, ¿eh? Como réplica del siglo y encima es una réplica antigua, que dices, es que esto está hecho hace 20 años, esto está hecho hace 80 años. ¿Qué diferencia entre 80 años y 200 años? Pues la diferencia está en en la erosión. Pero claro, si este plato ha tenido menos desgaste y luego un plato de 80 años ha tenido un desgaste de un uso, va a ser muy difícil de ver. Entonces ya son pequeñas diferencias sutiles que solo la experiencia os lo puede dar, ¿vale? Hombre, yo recomendaría que cuando compréis una cerámica, si estáis empezando, porque si ya tenéis un poco de experiencia es más fácil que os deis cuenta, pero si estáis empezando, pues que compráis a gente profesionales que no os van a engañar porque son profesionales y no suelen engañar con estas. No vayas en un rastro lo puedes comprar, pero claro, un rastro compras si sabes un poquito, porque te va a dar mucha pie a que piensas que una pieza es buena cuando no lo es. Todos estos estilos se copiaban, entonces piezas antiguas como esta, que es una pieza que simula un estilo alcoreño de la serie Berain, ¿vale? Esta es una pieza antigua, fíjate que está hasta lañada. Lo que sí que os podéis dar cuenta es que si una pieza está lañada, es antigua, porque las lañas es una cosa que se dejaban de hacer a partir de hace 80 o 90 años. Las lañas se hacían pues para recuperar piezas que se habían roto, en vez de que no habían pegamentos como los de ahora, claro. Bueno, independientemente de esto se llama puntilla de Berain. Es una pieza que está hecha con lo que se llama la puntilla de Berain, el tipo de dibujo, que es un dibujo que se hacía en Alcora. De hecho, es un dibujo que se hacía en Alcora, que estaba copiando modelos franceses. Pero es que esta pieza no es de Alcora, porque si el dibujo de la serie Berain de Alcora es como una puntillada mucho más fina, y esta es una puntillada más gruesa. Entonces, podemos pensar que sea una copia hecha en la época, por un artesano de catalán en siglo XVIII, una pieza de cerámica catalana o una pieza hecha en Teruel, copiando modelos alcoreños, ¿vale? Porque ya te digo, estaban los modelos y se referenciaban y se copiaban entre ellos. ¿Qué se nota la diferencia? Es un poco más burdo, porque Alcora tenía pintores que los educaban desde jovencitos. De jovencitos a los pintores de Alcora los ponían en escuela, tenían su propia escuela de dibujo, y durante muchos años estuvieron pintando, y hasta que evolucionaron y eran como mucho más refinados. Son pequeñas diferencias sutiles lo que se diría. Ahora, echas un Google Lens, pues te sale una pieza de Alcora.